And then when I came to America, your friend Johnny Garson asked me question. I did not speak English. I stand there, I said Gucci Gucci, and then how became Gucci Gucci again. And I never given money to the dog. Bye. ¿Es usted una persona sonriente? Charo, la celebridad más alegre de la televisión, revela el lado oscuro de su famosa sonrisa, así como porque nunca se lo había contado a nadie hasta ahora. Detrás de las luces brillantes hay una infancia tumultuosa, una familia atrapada en el torbellino de la historia y una decisión que la perseguirá el resto de su vida. ¿Cuál es la verdad sobre Charo? Averiguémosla. El punto de partida de la aventura de Charo. Murcia, España, fue el punto de partida de la aventura de Charo. Nacida María Rosario Pilar Martínez Molina Baeza, se vio inmersa en la música durante toda su infancia. Su pasión por la guitarra comenzó a una edad temprana, y a los 9 años ya había llamado la atención de uno de los guitarristas clásicos más consumados del mundo. Andrés Segovia era famoso por sus dotes de mando y su talento sin parangón. Tomar alumnos, sobre todo jóvenes, no era algo que hiciera muy a menudo. Sin embargo, cuando Charo hizo una prueba para él en Madrid, notó algo diferente. La velocidad y la imprevisibilidad de su técnica recordaban, por ejemplo, al movimiento de la pata de un gato. Aunque no era el método convencional que él instruía, había algo en su forma de tocar que hacía difícil ignorarla. La música flamenca ya estaba arraigada en ella. Era una composición caótica y emocional, muy diferente de las obras clásicas regimentadas que tocaban la mayoría de los guitarristas. Charo no dudó en poner a prueba los límites de la tolerancia, a pesar de que se esforzó mucho por dominar los aspectos técnicos del instrumento bajo la tutela de Segovia. Nunca perdió su instinto natural. Charo interpretaba con el corazón, a diferencia de otros alumnos que se limitaban a seguir las reglas. No se limitaba a adquirir conocimientos musicales, sino que también producía algo propio. A medida que crecía, su entorno empezó a fijarse en ella. La fogosidad que la caracterizaba llegó al público de todo el país a través de sus actuaciones en la televisión española. Cada una de esas actuaciones fue el punto de inflexión. En cuanto Xavier Cugat, un conocido director de orquesta latino, puso sus ojos en ella, se dio cuenta de que poseía algo muy notable. Deseó que Charo formara parte de su sinfónica, considerada una de las más populares de todo el mundo. A pesar de su edad y experiencia, fue capaz de hacerlo. Vislumbró una estrella del futuro. Sin embargo, puede haber un problema. Era demasiado pronto para Charo. En concreto, Cugat buscaba a alguien de al menos 25 años, con experiencia previa y capaz de cumplir los requisitos de operar a escala mundial. A pesar de ello, Charo no iba a dejarse amilanar. Consiguió convencerle de que era mayor de lo que realmente era. Aunque era un riesgo, era consciente de que se trataba de su oportunidad. Su futuro era una incógnita si seguía residiendo en España. Durante la dictadura de Francisco Franco se restringieron mucho las oportunidades para las mujeres. Se hacía mucho hincapié en la adhesión a los valores tradicionales, y se esperaba que las mujeres obedecieran estas normas. El exilio era ya una posibilidad para su padre. La decisión de permanecer en España no iba acompañada de ninguna garantía de éxito. Una salida era entrar a formar parte de la orquesta de Cugat. También fue el comienzo de algo de mayor envergadura de lo que jamás hubiera podido prever. Todo cambió con el traslado a Estados Unidos. La intensidad de Hollywood, las luces de Las Vegas y la emoción de tocar ante públicos enormes son cosas que estoy deseando experimentar. Era un mundo con el que nunca se había topado. Al principio, fue realmente abrumador. El inglés no era su lengua materna. Tenía que demostrar su valía en cada etapa de su carrera, porque el mundo del espectáculo estaba controlado por los chicos. A pesar de ello, Charo no se rindió. Aprendió todo muy rápido. A través del humor y la seguridad en sí misma, consiguió conectar con el público porque incorporó su acento a su atractivo. Sus actuaciones se convirtieron en algo más que música. Tocaba la guitarra con un fuego que nadie había visto antes, y bailaba y reía con mucha energía. Nadie podía apartar la mirada de ella. Charo no fue la única que saltó a la fama. Ella creó una marca indeleble en el mundo. A su llegada a Estados Unidos en los años 60, fue presentada al público como la esposa de Xavier Cugat, un conocido director de orquesta. Por otra parte, rápidamente se convirtió en el centro de atención por sí sola durante un breve periodo de tiempo. Comenzó su carrera actuando en The Ed Sullivan Show, donde cautivó a los espectadores con su mezcla única de musicalidad, humor y baile durante sus actuaciones. Poseía una vitalidad que se hacía notar. Su personalidad era vivaz, sorprendente y siempre divertida. En poco tiempo se convirtió en una de las invitadas más solicitadas de la televisión.
Laugh-In with Rowan and Martin, The Carol Burnett Show y The Hollywood Squares fueron algunos de los programas en los que apareció. Sin embargo, en The Tonight Show starring Johnny Carson vivió algunas de las experiencias más inolvidables de su vida. Cada vez que subía al escenario, siempre traía algo nuevo. Le gustaban las bromas, bailar y tocar la guitarra, y siempre tenía el método ideal para sacar un momento de la conversación. El eslogan que utilizaba, "Coche, coche", se hizo muy popular. En situaciones en las que la discusión se volvía incómoda o cuando un chiste requería un poco más de insistencia, ella lo utilizaba. Aunque era desenfadado y ameno, también tenía un trasfondo. Cuchillo era el nombre del perro que tenía Charo cuando era pequeña. Al correr, tenía la peculiar costumbre de retorcer el trasero. Fue una broma que ella transformó en un gesto característico, y luego se convirtió en algo que la acompañaría el resto de su vida. Transformó ese movimiento en algo que la seguiría. Los fans del programa lo adoraron. Fue un éxito entre los presentadores. Dependían tanto de ella que hasta Johnny Carson y Merv Griffin lo hacían. Lo único que tenía que hacer Charo en caso de que un chiste no saliera bien era levantarse, esbozar una amplia sonrisa y gritar, "Cuchi cuchi". Las carcajadas del público estallaban en cualquier momento. Así ejercía el control sobre el espacio. Por ello, era inmediatamente identificable. Sin embargo, al mismo tiempo, ocultó algo que era mucho más impresionante, que era su música. Además de una celebridad televisiva, Charo era también una persona. Era una música del más alto calibre. Empezó a tocar la guitarra clásica a los 9 años. Se formó con el célebre Andrés Segovia y creó un estilo que combinaba velocidad, precisión y pasión. Cuando empezó a tocar la guitarra en el escenario, todo el mundo dejó de reírse y empezó a prestar atención a lo que tenía que decir. En pocas palabras, no solo era divertida, sino también impresionante. Su talento le permitió abrirse a nuevas oportunidades. En 1970 debutó en la película Tigre por la cola, que protagonizó junto a Debbie Hedron. El cambio de profesión fue radical, pero no por ello menos significativo. Desde entonces, ha pasado de ser una estrella invitada en tertulias a convertirse en actriz. A continuación, apareció en The Concorde, Aeropuerto 79, donde interpretó a un personaje que encajaba a la perfección con su personalidad. A pesar de ello, la televisión siguió siendo su plataforma más destacada. Fue en Chico and the Man y The Love Boat donde apareció en papeles recurrentes. Era conocida por interpretar personajes llenos de alegría y energía, que reflejaban su propio atractivo genuino. Se aseguraba de que el público la recordara cada vez que aparecía. Más que actuar, causaba un efecto en el público. La siguiente parada fue Las Vegas. Si Charo se dio a conocer gracias a la televisión, Las Vegas fue el lugar donde se convirtió en una celebridad. Allí comenzó su carrera como artista a principios de los años 70, al principio junto a Cugat y luego en solitario. A diferencia de cualquier otra cosa en la ciudad, montó un espectáculo que no se parecía a ningún otro. La música, el baile y el humor formaban parte de él, y la emoción no disminuía en ningún momento. Poco después, actuaba como atracción principal en los lugares más prestigiosos, como el Caesars Palace, el Flamingo y el Tropicana. Todo el mundo se saciaba de su presencia. Fue durante su estancia en Las Vegas cuando se convirtió en una de las artistas mejor pagadas, ganando lo mismo que artistas legendarios como Frank Sinatra y Dean Martin. En 1978 firmó un contrato con el Hotel Aladdin por valor de $100,000 semanales. En aquella época, era inaudito que una mujer artista llegara a un acuerdo de este tipo. Hizo algo más que entretener, cambió el curso del juego. Demostró que una mujer es capaz de sobresalir en algo más que cantar o bailar. Ella podía ser lo más importante, en todos y cada uno de los eventos. Era capaz de agotar todas las entradas. Era capaz de apoderarse de un escenario. Charo nunca perdió de vista su amor original, que era la música. A pesar de toda la fama que había alcanzado, se empeñó en que se la reconociera como una figura que iba más allá de la Cuchi Cuchi Girl. Reanudó su actuación. No dejó de grabar. Guitar Passion fue el título de su álbum, que publicó en 1994 y fue galardonado con el título de Álbum Pop Femenino del Año en la Conferencia Internacional Billboard de Música Latina. Esto sirvió para recordar a todo el mundo el nivel de maestría que poseía. La historia de la carrera musical de Charo es una historia de transformación continua. Nunca ha permanecido en un mismo ámbito durante mucho tiempo. Siempre ha cambiado de estilos y sonidos. Al principio era una guitarrista flamenca conocida por su formación con el ilustre Andrés Segovia. Posteriormente, saltó a la fama como diva de la música disco, exhibiendo su vivaz energía en las pistas de baile,
Pasado un tiempo, volvió a sus orígenes y demostró que era algo más que una simple artista. Auténticamente, era músico. Su álbum de estudio de debut, titulado La Salsa, se publicó en el año 1976 y la presentó como una estrella creciente en el panorama de la música latina. Al año siguiente se publicó su álbum Dance a Little Bit Closer, una combinación de flamenco y música disco que la llevó a la primera línea de la industria musical. Tras alcanzar el No. 18 en las listas de música dance de Estados Unidos y al número 44 en el Reino Unido, el single del título se convirtió en un éxito. Ese mismo año publicó un segundo álbum titulado Coochie Coochie, en el que colaboró con la orquesta Sal Sol. Como incluía una combinación de ritmos disco y latinos, era una excelente elección para la escena nocturna, pero aún no había terminado. Al año siguiente, en 1978, lanzó Ole Ole, otro híbrido de música disco y flamenco. Fue capaz de demostrar que podía competir con los nombres más destacados de la música de baile al alcanzar el número 36 en las listas de éxitos dance de Estados Unidos. 36 en las listas de éxitos dance de Estados Unidos. En 1981, dio un giro importante a su trayectoria musical con Bailando con Charo, un álbum más latino que expresaba su profunda afinidad con la música con la que había crecido. Sin embargo, el cambio más significativo se produjo en 1994, año en el que publicó Guitar Passion, un álbum que sirvió para recordar al mundo quién era realmente. Muchos pensaban en ella como una personalidad televisiva con sentido del humor y frases ingeniosas. Una cosa, sin embargo, quedó demostrada con este CD. Era una pieza musical muy significativa que mostraba su talento en todo su esplendor. Ahora que tenía el CD ideal para ilustrar que había pasado años formándose con uno de los mejores guitarristas de la historia del mundo, había logrado su objetivo. Guitar Passion incluye un total de 6 canciones instrumentales y 4 partes vocales. Cada una de ellas rebosaba sentimiento y precisión. Algunos lo alabaron. El premio al álbum pop femenino del año le fue concedido en la Conferencia Internacional de Música Latina de Billboard. Canciones como Romance de Amor y Sueños de España lograron captar el sonido profundo y apasionado característico del flamenco tradicional. Era como si estuviera viajando por el mismísimo centro de España mientras escuchaba el popurrí La Segadora y Los Vagoneros. De repente, la gente empezó a verla como algo más que una simple artista. No se trataba simplemente de montar un espectáculo para la cámara, su habilidad era incomparable en la industria. Pero ahí no acabó su historia. En 1997 publicó un álbum titulado Gusto, una combinación de música pop y flamenco. Era emocionante, actual y lleno de vitalidad. Al año siguiente, en 2005, regresó a la música clásica con el grupo Charo y Guitarra, combinando obras tradicionales con sus propias composiciones creativas. Al principio de su vida, Charo lo pasó mal. Hubo un tiempo en que su familia disfrutaba de una vida cómoda, pero todo cambió cuando su padre se opuso a la autoridad del general Francisco Franco. Cuando ocurrió, Charo tenía solo 7 años, pasaría más de una década antes de que volviera a verle. Sus propiedades fueron confiscadas por el gobierno, la prosperidad de su familia, de la que habían disfrutado anteriormente, desapareció. Esta vida se convirtió en una batalla. Ha expresado su tristeza por ese periodo, afirmando que fue una experiencia traumática de la que nunca se ha recuperado del todo. En el pasado, ella y su hermana se habían comprometido. Siempre invertirían en bienes inmuebles, independientemente de las circunstancias, para que nunca más se quedaran sin un lugar al que llamar hogar. La música que escuchaba se convirtió en su vía de escape durante todo esto. No era simplemente un pasatiempo o un interés. Le sirvió para sobrevivir. Hizo las pruebas para entrar en una destacada escuela de música dirigida por Andrés Segovia, considerado uno de los mejores guitarristas de la historia del instrumento. En su clase, era la única estudiante femenina. El hecho era irrelevante. Se esforzaba más que los demás. Sus opciones eran limitadas. Según los psicólogos, los niños que han sufrido acontecimientos traumáticos pueden romperse o hacerse más fuertes. A pesar de que algunas personas luchan contra la ansiedad o el miedo a ser abandonadas, otras abrazan la angustia que experimentan para impulsarse. En el segundo tipo, estaba Charo. Su afán de superación no era su único objetivo. Al escapar del pasado, se aseguraba de no tener que volver a experimentar la sensación de impotencia. Como era tan decidida, tomó una decisión valiente al principio de su carrera. No dijo nada sobre su edad cuando se incorporó a la orquesta de Xavier Cugat, aunque era mucho más joven que ella. En la industria del espectáculo,
La edad era un factor importante. Cuanto más joven era, más oportunidades tenía. Finalmente, un juez decidió que su año de nacimiento pasara formalmente de 1941 a 1951, decisión que se hizo oficial. Cumplió las normas de la industria de la manera más eficaz que pudo. Su carrera, sin embargo, no se centraba solo en la música, se trataba de establecer una identidad propia. En Estados Unidos se hizo famosa por su marcado acento español y su actitud exagerada. Ninguno de los dos era una debilidad para ella. Cuando era más joven, solía bromear diciendo que podía salirse con la suya en la comedia porque la mayoría de la gente no la entendía. Su vitalidad era adorada por el público. Sin embargo, a pesar de todo su humor y su encantadora personalidad, nunca olvidó sus raíces. La música que creaba era una fusión de todo lo que había experimentado a lo largo de su vida. Los sonidos de la música tradicional española se combinaron con influencias contemporáneas americanas. Unir dos culturas diferentes de una manera que fuera a la vez nueva e interesante era algo que ella sabía hacer. No solo hacía reír a la gente, sino que también les hacía prestar atención. A pesar de todo, nunca dejó de luchar. Ni una sola vez permitió que la adversidad la definiera. Cada obstáculo le servía de justificación adicional para seguir adelante. Cada fracaso era para ella una oportunidad de demostrar su verdadera valía. La frase que la llevó a la fama tuvo un comienzo sencillo. En una conversación con Oprah, Charo dijo que el origen del nombre Cuchi Cuchi se remonta a su perro, Cuchillo. El hecho de que tuviera un peculiar andar diminuto la llevó a empezar a referirse a él como tal. Con el paso del tiempo, la afirmación acabó arraigando en su psique, sin saber que su uso del inglés acabaría convirtiéndose en su seña de identidad. Hablaba el idioma con naturalidad y sin esfuerzo. Aunque fue una experiencia agradable y divertida, también se convirtió en una etiqueta de la que era difícil escapar. Charo se vio sometida a un sinfín de sospechas sobre su edad. Como si ser encasillada no fuera suficientemente preocupante, el enigma se convirtió en tema de conversación, desviando la atención del verdadero tema, que era su brillantez. La gente estaba tan preocupada por intentar determinar su edad que no se dieron cuenta de lo verdaderamente importante. La música era el lugar donde se sentía más a gusto. Entre sus álbumes figuran Dance a Little Bit Closer, publicado en 1977, Why Guitar Passion, publicado en 1994, demostró que era algo más que una simple personalidad televisiva al ser galardonada en la Billboard International Latin Music Conference. Sin embargo, no fue tarea fácil liberarse de la imagen de la chica Cuchi Cuchi. Aunque era músico, mucha gente seguía considerándola ante todo una cómica. Los retos a los que se enfrentaban no se limitaban únicamente a la percepción. A su llegada a Estados Unidos, su dominio del inglés era limitado. Para conectar con el público, dependía de su carisma y sentido del humor. Sin embargo, esto solo sirvió para dificultar que la gente la reconociera como una artista seria, apoyándose en sus orígenes. Charo estaba decidida a desafiar la historia que se contaba. La combinación del flamenco con el pop y la música disco demostró que era algo más que una simple novedad. El lanzamiento al público de Guitar Passion marcó un antes y un después. Sus dotes como guitarrista quedaron plasmadas de una manera imposible de pasar por alto en el disco. Sus actuaciones no terminaron ahí. Interpretaba tanto música clásica como flamenco, desafiando siempre las expectativas con cada nota que tocaba. Las personas que acababan de verla en televisión empezaron a comprender en ese momento la amplitud de sus habilidades. No solo se preocupaba de hacer reír a los demás. Era una persona creativa que tenía algo importante que decir. Familia y amor eterno. El año 1966 marcó un antes y un después en la vida de Charo, que se casó con Xavier Cugat. Aunque él era más de 40 años mayor que ella, ya era una leyenda y se le conocía como el Rey Rumba. El respeto fue la base de su relación. A pesar de que muchos discutían la diferencia de edad entre ambos, Cugat supo ver la capacidad y reconoció que Charo poseía algo único. A pesar de que ya se había consolidado como una destacada guitarrista clásica, Cugat contribuyó decisivamente a llevarla a la primera línea de la industria musical. Su participación en su grupo como cantante y bailarina la dio a conocer al público estadounidense. Con Cugat a su lado, Charo consiguió un hueco en algunas de las series de televisión más populares de la época. En The Ed Sullivan Show, The Tonight Show y Hollywood Squares, cautivó al público con su encantadora actuación. Sus actuaciones en directo rebosaban vitalidad, y su eslogan, diseñado para ser humorístico y pegadizo, se convirtió en su seña de identidad. Sin embargo, la vida pública no siempre fue fácil.
Los obstáculos de la diferencia de edad y las expectativas de la fama les pasaron factura. Cuando Charo y Cugat se separaron en 1978, llevaban más de una década juntos. Ese mismo año se casó con Kjell Rasten, que se convertiría en mucho más que su marido. Gracias a él, pudo pasar de la televisión a la música y convertirse en su manager. La naturaleza de su relación era distinta. Un profundo afecto y apoyo fueron los cimientos sobre los que se construyó. Pasaron juntos por los altibajos de la industria del entretenimiento, pero esta vez Charo pudo ejercer un mayor grado de control sobre su vida profesional. Con el nacimiento de su hijo Cel, en 1981, todo volvió a cambiar. Charo asumió una nueva misión tras convertirse en madre. Anhelaba una vida mejor para su familia, libre de las restricciones que imponía Hollywood. Tanto ella como Rasten tomaron una decisión importante. Recogieron sus pertenencias y se trasladaron a la isla de Kauai, en Hawái, con la esperanza de encontrar algo de tranquilidad y un nuevo comienzo. La vida en Hawái era diferente. Aunque Charo siguió actuando, dio prioridad a su familia. Además, construyó su propio restaurante, al que llamaba simplemente Charos, donde residentes y visitantes se reunían para disfrutar de una deliciosa cocina y música en directo. Este es el mundo en el que creció Cel, rodeado de música y expresión creativa. Tenía la playa, la montaña y una comunidad que se sentía como en casa en la puerta de su casa, en contraposición al agitado estilo de vida que había experimentado en Hollywood. Cuando Cel se hizo mayor, decidió cambiar de rumbo. A lo largo de su carrera como actor, interpretó papeles en The Boulevard y CSI Miami. También experimentó con la música, al igual que su madre. En el transcurso de su relación, uno de los sucesos más hilarantes ocurrió cuando Charo le robó una canción que había compuesto para Britney Spears, a raíz del éxito de la canción, que se titulaba Saxy Saxy. Cel sigue cobrando derechos de autor por ella, como muestra de la alegre y solidaria amistad que siempre habían mantenido. Todo lo hacían de buen rollo. El hecho de que Charo fuera famosa no le impidió asegurarse de que Cel disfrutara de una educación típica. Con frecuencia comenta que era la madre más maravillosa que podría haber deseado. Era digna de confianza, amable y siempre estaba pendiente de él. Trasladarse a Hawái le proporcionó una sensación de equilibrio, algo que muchos hijos de famosos nunca experimentan. En la actualidad, Cel sigue trabajando duro para establecer su propia profesión, al tiempo que mantiene una sólida relación con su madre, que está muy orgullosa de él. Durante más de 4 décadas, Charo Ruston estuvo casada con Kjell Rasten. Más allá de ser un compañero de vida, fue más que eso. El viaje de la superación de la pérdida y la afirmación del patrimonio artístico. Era un hombre que siempre había estado ahí para su familia cuando lo necesitaban, y era un padre para su hijo, en privado. Sin embargo, luchaba contra algo que nadie podía ver. Luchaba a puerta cerrada. Sufría de pemfigoide ulloso, una enfermedad inflamatoria muy poco común que tuvo un profundo impacto en su vida. Aunque la agonía física era insoportable, la carga emocional era mucho más difícil de soportar. Normalmente, el tratamiento consiste en esteroides y otros fármacos. Sin embargo, estos tratamientos conllevan sus propias complicaciones. Es posible que provoquen cambios en el estado de ánimo, aumento de peso y un sistema inmunitario comprometido. Su estado se deterioró como consecuencia de la medicación que debía aliviarle. Su tristeza se agravó aún más. Aunque siempre había sido valiente y servicial, empezaba a desmoronarse bajo el peso de esta enfermedad. Hicieron todo lo posible por superarlo juntos, pero la angustia nunca desaparecía, por mucho que lo intentaran. Alcanzó un nivel inaceptable. Kjell Rasten falleció el 18 de febrero de 2019, cuando tenía 78 años. Esto fue extremadamente difícil para él. Charo estaba sumida en el caos más absoluto ante sus ojos. Sabía que tenía dificultades, pero no lo había previsto. Habló del momento en que lo encontró, del shock, la incredulidad y la angustia que la golpearon a la vez. En una emotiva entrevista que se emitió en The Talk, no estaba preparada para eso. Nunca se le ocurrió que él actuara de esa manera. En los meses siguientes acabó interesándose por la música. Durante toda su vida, había sido su método de autoexpresión. La música se convirtió en su medio de supervivencia. Utilizó la música como medio de curación y dejó que sus sentimientos se expresaran a través de sus actuaciones. Durante este periodo, abordó el tema de la salud mental de forma abierta, animando a la gente a buscar ayuda. Para ella era importante que los demás se dieran cuenta de que la depresión es una enfermedad real. Es capaz de derribar incluso a las personas más poderosas. Y nadie debería verse obligado a enfrentarse a ella por sí mismo.
no volvió a los escenarios solo por su propio bien, sino también porque él, al actuar, pudo mantener vivo su recuerdo durante más tiempo. Era su manera de avanzar en su vida, más que un mero regreso. El de Charo fue un regreso triunfal. Era una forma de afirmación. Presentó Bravo al mundo en el Venetian de Las Vegas en el año 2001. No solo fue la cabeza de cartel de la actuación. También fue producido por ella. Algunas personas lo elogiaron. Ese mismo año, la revista Time lo calificó como el mejor espectáculo de variedades de Las Vegas. Como si todo hubiera cerrado el círculo, su primera actuación en Las Vegas tuvo lugar en 1966, en el Caesars Palace, acompañada por su entonces marido, Xavier Cugat, director de orquesta. Ahora que volvía a ser ella misma, pudo demostrar que era algo más que una simple actuación. Al mismo tiempo que era productora, también era una fuerza de la naturaleza. Bravo era una combinación de todo lo que hacía de Charo una persona realmente especial. En una sola presentación, habrá baile, humor y música. Tocaba la guitarra con una maestría increíble, dirigía una orquesta e invitaba a bailarines a subir al escenario. No solo era cautivadora, al fusionar como nadie las raíces españolas con la cultura pop estadounidense, abría nuevos caminos y superaba los límites. Los fans de la serie la adoraron, mucha gente disfrutó con la serie. Mientras tanto, ella estaba haciendo olas en la televisión al mismo tiempo. En el año 2000, apareció como invitada en That 70's Show. Después apareció en programas como The Surreal Life y Hollywood Squares. Su carisma, sentido del humor y presencia fuera de lo común atrajeron la atención de nuevos públicos. Tuvo la habilidad de adaptarse sin perder las cualidades que la hacían única. La habilidad y el impacto que poseía no pasaron desapercibidos. Lo cierto es que, a lo largo de su carrera, contribuyó de forma significativa a la generalización de la música y la cultura latinas. Así lo demostró su álbum Guitar Passion. En la Conferencia Internacional Billboard de Música Latina, fue galardonado con el título de Álbum Pop Femenino del Año con su lanzamiento en el año 1995. Su carrera musical dio un giro significativo a raíz de ello, ya que combinó con éxito el flamenco con sonidos actuales y demostró al mundo que era algo más que una simple personalidad televisiva. Su influencia no se limitó al ámbito musical, también se hizo un nombre en el mundo de la televisión. Hizo apariciones en varias de las series más reconocidas de la historia de la televisión. Fantasy Island, The Love Boat y The Tonight Show with Johnny Carson son algunos buenos ejemplos. Se la puede encontrar en cualquier parte. También hubo películas como Luna sobre Parador y Aeropuerto 79, La Concordia en las que apareció como personaje. En ningún caso se limitó a un solo tema. Cada vez se le ocurrían nuevos métodos para entretener. Aunque llevaba décadas trabajando en la industria, nunca bajó el ritmo. Actuó en el Hollywood Bowl ante más de 17,000 espectadores. Su actuación estuvo repleta de elementos musicales, humor y, por supuesto, su característica guitarra flamenca. Era capaz de establecer una conexión con el público. Siempre fue capaz de combinar diversos estilos musicales, como el pop, el flamenco y la guitarra clásica, y hacerlos suyos. Su carisma hizo que todas y cada una de sus actuaciones fueran inolvidables. A pesar de que nunca se tomaba a sí misma demasiado en serio, hacía bromas sobre su reputación, era un componente de su encanto. También le gustaba colaborar con otros artistas. Su actuación en el McCallum Theatre, en la que compartió escenario con el cómico y músico Gary Mulder, demostró una vez más que era capaz de adaptarse a cualquier tipo de evento. Nunca se dejó llevar por un patrón predecible. Esta es la razón por la que su carrera ha durado tanto tiempo. A pesar de todo, siguió presentándose a nuevos públicos. Además, apareció como invitada en la serie de televisión Jane the Virgin e incluso en Sharknado 5. Durante su tiempo en Dancing with the Stars, fue capaz de ganarse a los espectadores con su entusiasmo sin límites y su resolución inquebrantable. Independientemente de las acciones que llevó a cabo, dejó una impresión general. A pesar de todo, Carro nunca vaciló en una cosa, su compromiso con el optimismo. A pesar de las dificultades que encontró, siempre supo encontrar la manera de seguir adelante. Para ella era importante mantener una actitud positiva. Deja un comentario y dinos lo que piensas. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete, para ver las últimas noticias sobre famosos. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla.